Vamos a seguir con la segunda intervención a cargo de la profesora Guadalupe Carrasco. La profesora Carrasco es profesora titular del área de Historia Moderna del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte de la Universidad de Cádiz y es compañera, por tanto. Se ha dedicado, creo, fundamentalmente a lo largo de su carrera a estudiar el comercio desde una perspectiva histórica, el comercio gaditano y, en general, el del país y el andaluz, ¿no? Sobre todo con fondos documentales también de este archivo. En este ámbito, la profesora Guadalupe Carrasco ha dirigido tesis doctorales y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Entre sus libros, no voy a citar todos los artículos, pero entre sus libros sí recordaré las expediciones científicas en los siglos XVII y XVIII, en colaboración, corredores y comercio, comerciantes y casas de negocio en Cádiz, de 1650 a 1700, e igualmente los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII. Gracias, Guadalupe, por tu intervención y te doy la palabra. El título, creo que no lo he dicho, ¿no? Se llama Tiempos convulsos, la navegación y comercio en el litoral gaditano entre 1802 y 1808. Muchas gracias, Teresa. Bueno, ya sabes que cuando me invitas a una cosa de esta, yo encantada, ¿no? Y además, sobre todo cuando se trata con una documentación tan novedosa como la que ha presentado en la conferencia anterior Santiago, ¿no? Bueno, a mí me toca, digamos que Santiago ha hecho el marco documental y yo voy a hacer el marco histórico, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de los problemas que se plantean en esa documentación sobre la navegación y el comercio. Naturalmente no voy a centrarme únicamente en esa documentación, aunque sí voy a ilustrar algunos de los problemas que se plantearon con los documentos de esta sección de Gobierno Civil. Bueno, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como saben, pues la alianza franco-española condujo a España a dos periodos bélicos frente al enemigo inglés. Los dos periodos son conocidos, 1796, 1802 y 1804-1808. En realidad, la cronología que figura en el título de esta conferencia, que es 1802-1808, no es más que la segunda parte de la crisis que se abrió a finales del año 1796. Tienen que tener en cuenta, y también para encuadrar la conferencia, para encuadrar también toda esa documentación, que la guerra o las guerras fueron el pan de cada día de los gaditanos a finales del siglo XVIII y durante los primeros años del siglo XIX, pero no solamente de los gaditanos, sino también de los habitantes de ambas orillas del Atlántico, ¿no? Por eso, la gente, en general, estaba acostumbrada, y en particular en Cádiz y en la península, a las medidas que las autoridades aplicaban siempre que un nuevo conflicto acusaba a los comerciantes y a los habitantes de las ciudades generalmente portuarias, ¿no?, de la monarquía hispánica. Es decir, bueno, pues sobre todo la primera medida era prohibir todo contacto con el enemigo, pero desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista físico, comercial, etcétera, ¿no?, como veremos a continuación. Aquellos años de finales del siglo XVIII fueron testigos precisamente de la puesta en práctica de una serie de disposiciones por parte de las autoridades que eran precisamente reiteración de las que ya se habían tomado con anterioridad en otros momentos de conflicto con Inglaterra o con Francia y que se repetían nuevamente entre 1802 y 1808. Por tanto, voy a retrotraerme a los años finales del siglo XVIII para poner en contexto la situación de la navegación y del comercio en toda la costa gaditana y comprobar que las cosas no fueron diferentes en 1792, en 1797 o en 1806 o en 1808. Bien, para conocer los problemas de la navegación en estos años,
debemos primero conocer cuál fue la afectación del del tráfico portuario de Cádiz a consecuencia de los conflictos adscritos a las llamadas guerras napoleónicas. Y lo primero que apreciamos son importantes altibajos en el movimiento de embarcaciones del puerto gaditano. La guerra puede servirnos como explicación para entender esas oscilaciones, pero no es la única explicación. Ahí tienen el gráfico con el movimiento de entradas, solamente de entradas de embarcaciones al puerto de Cádiz. También pueden estar detrás de estos vaivenes las crisis sanitarias debidas a las epidemias de fiebre amarilla que fueron recurrentes en Cádiz y en otros puertos peninsulares desde 1800. Y incluso también hubo crisis sanitaria del tipo de fiebre amarilla en los años inmediatamente anteriores en otros puertos no españoles, pero sí, por ejemplo, de las costas americanas y de la zona del Mediterráneo. Las crisis agrarias, que podían ser otra explicación, por ejemplo, es decir, las malas cosechas y, como consecuencia de esas malas cosechas, la consiguiente subida de los precios de los cereales, también tuvieron mucho que ver en el movimiento de navíos del puerto de Cádiz, pero en este caso de manera positiva, ya que la escasez empujaría los precios al alza, lo cual incentivaría la importación de cereales procedentes de otros territorios y, por tanto, se incrementaría el tráfico de embarcaciones, que es lo que hablábamos antes. Si nos fijamos en los movimientos del tráfico del puerto de Cádiz, durante la primera parte de la crisis, es decir, de 1796 hasta la firma de la paz de 1802, se produjo una merma considerable del número de embarcaciones que llegaron al puerto gaditano. Según estos datos, podemos decir que el bloqueo inglés del puerto de Cádiz entre 1797 y 1802 fue bastante eficaz, aunque no aisló a Cádiz, no impermeabilizó la bahía. Hay que señalar, y como ven en el gráfico, no tenemos datos de los años 1795, 96 y 97, pero sí para los siguientes. Entonces, si observamos en el gráfico los años 1798 a 1801 y observan ahí en esa tabla el resumen, en esos años, entre 1798 y 1801, se recibieron al menos de la mitad de embarcaciones que habían llegado en 1793 o de las que llegaron en 1802. Por lo que se puede concluir que el arribo de embarcaciones sufrió un drástico descenso en esos años de bloqueo. Concretamente, y vuelvo a la tabla, entre 1798 y 1801 llegaron 1.857 barcos, menos de la mitad de lo que habían entrado entre 1790 y 1794. Es decir, la paz de Amiens marcaría la recuperación de la actividad comercial momentáneamente, si se fijan en el gráfico, hasta que el conflicto con Inglaterra pues, nuevamente entorpeció la evolución positiva del tráfico a partir de 1804. Y digo entorpeció porque, a pesar de la guerra y del enfrentamiento en Trafalgar en 1805, a partir de 1806 solo se puede hablar de crecimiento ininterrumpido del tráfico, al menos hasta 1812. Ni siquiera la guerra con Francia, que se abre en 1808, impidió la entrada y salida de embarcaciones. Por tanto, la segunda parte de la crisis, que se correspondería con los años 1804 a 1808, es decir, desde la reanudación del conflicto con Inglaterra hasta el inicio del cambio de alianza en mayo-junio de 1808, cuando comienza la guerra con Francia, las cifras del tráfico distan mucho de las de final de los 90 del siglo XVIII, porque entre 1804 y 1808 entraron 5.614 embarcaciones. La notable diferencia entre los datos del primer conflicto con Inglaterra y del segundo probablemente se debió a la diferencia en la eficacia del bloqueo inglés. Entre 1805 y 1808, el tráfico del puerto gaditano no paró de crecer,
adelantando incluso los datos de 1793. Estas cifras tan elevadas también, naturalmente, alguien puede pensar que pudieron deberse al sistema de contabilidad que tenía el vigía de la Torre Tavira, pero como no lo sabemos, porque no sabemos qué sistema tenía, pues quizá habría que mirar esos datos desde otra perspectiva y hacer otra mirada y en esa mirada preguntarnos, por ejemplo, si había diferencias en la naturaleza del tráfico entre los dos periodos de guerra señalados. Y esta pregunta, pues, yo creo que es bastante pertinente, por cuanto los posibles cambios en el puerto de origen de las embarcaciones pueden indicarnos también cambios en la estructura del comercio que se hacía con Cádiz desde América y desde Europa. Así observamos, y lo tienen en el cuadro, que en el periodo de 1798 a 1801 el 65% de las embarcaciones procedían de puertos españoles. De las embarcaciones que llegaban al puerto de Cádiz venían de puertos españoles, el 18% de puertos europeos. Y los barcos procedentes de América solo eran el 3,6% de la América española, pero de la América no española eran el 12%. En contrapartida, si nos fijamos en el otro periodo, 1804-1808, el 77% de las embarcaciones que entraban en Cádiz venían de puertos españoles. Solo el 12% procedían de puertos europeos, de los puertos de la América española un 1,3% y de los puertos de la América no española, de otras partes de América, el 8,4%. Es decir, en el siglo XIX se produce lo que podríamos llamar una nacionalización del tráfico del puerto de Cádiz, en el sentido de que la mayor parte de las embarcaciones proceden de puertos españoles. Algo que nos resulta extraño si consideramos que Cádiz podía ser el destino final de muchas embarcaciones procedentes del Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? O una escala de aquellas embarcaciones que procedían de puertos mediterráneos y continuaban su ruta a puertos europeos, a puertos africanos o a puertos americanos. Del mismo modo, la disminución de la presencia de barcos procedentes de puertos europeos pone sobre la mesa la cuestión de la pérdida de internacionalización del negocio portuario del puerto de Cádiz, debido sobre todo a la guerra de bloqueos que practicaron ingleses y franceses durante esos años. Pero también se puede deber a la pérdida de monopolio de Cádiz desde el año 1778 y a la consolidación en todos esos años, desde 1778 hasta 1808, del papel de otros puertos españoles habilitados para el comercio con América. Una de las consecuencias de estos cambios en el tráfico pudo trasladarse, por ejemplo, a las rutas comerciales, que vieron cómo la frecuencia y la extensión de la guerra en los años iniciales del siglo XIX hizo que se redujera la longitud de esa ruta, añadiéndoles mayor complejidad. Es decir, las rutas comerciales se construyeron ahora sobre la multiplicación de las escalas. Me explico. Si la tendencia en el siglo XVIII era que un viaje tenía un origen y un destino, y a lo sumo podían hacer una escala cuando las cosas no les salían bien en el destino, al barco, a los negocios que tenía que hacer el capitán de ese barco. Sin embargo, en los primeros años del siglo XIX, los armadores y cargadores optaron por el comercio de escala o de sucesivas escalas, que les permitía obtener información de primera mano, no solo sobre el estado de los mercados, sino sobre la situación política de los puertos y sobre la seguridad de la ruta. Porque tan importante era la información como el tiempo de demora de la información porque demasiado tiempo entre las escalas podía hacer caducar la información obtenida. Por tanto, a más escalas y estas cada vez más próximas, la información era más segura. Y esto es importante por los cambios de alianzas que se producen rápidamente en esos momentos de conflicto entre Inglaterra y Francia, entre Francia e Inglaterra, etcétera. Un barco que está haciendo el trayecto atlántico, pues se puede encontrar que cuando salió España y Francia eran aliados y cuando llega aquí son enemigos. Es decir, es una cuestión bastante importante.
Por tanto, el viaje con múltiples escalas pues, se convirtió en la práctica habitual para aminorar los riesgos, ¿no? Llama la atención en los datos del cuadro también la disminución de la llegada de puertos de las colonias españolas. Y me permito insistir en ello porque la fecha de principios del siglo XIX ya no puede sorprender, pues el tema del Reglamento de Libre Comercio. Es decir, Cádiz ya no es el único puerto al que pueden llegar los barcos procedentes de las colonias españolas. Lo que sí sorprende es la notable disminución de las embarcaciones llegadas a los puertos de la América no española, que en el periodo anterior era del 12% y pasa a un 8,4%. La mayor parte de estos barcos vienen de puertos estadounidenses, en menor medida de los puertos de colonias del Caribe, de la zona del Caribe, inglesas, pero la mayoría son de puertos estadounidenses. La razón de por qué disminuye la llegada de barcos estadounidenses es obvia. En los años 1807 a 1809, Jefferson le da por publicar lo que se llamó la ley, primero la de no importación y luego la ley del embargo, por la cual se prohibía todo tipo de comercio, de embarcaciones con otros estados, ¿no? El comercio estadounidense con otros estados. La idea que tenía Jefferson era no entrar en guerra con Inglaterra, pero un poco le salió, por decirlo así, coloquialmente, el tiro por la culata, porque la ley del embargo fue más perjudicial para Estados Unidos que para Gran Bretaña, ¿no? Entonces, esa disminución de llegadas es debido precisamente a la ley del embargo. Incluso los brotes epidémicos de fiebre amarilla de 1800, 1801, 1803, 1804 dejaron también su impronta, como he dicho antes, en la evolución del tráfico, desviando algunas de las embarcaciones, en vez de entrar en Cádiz, que estaba infestada, pues se iban a Algeciras, por ejemplo, ¿no? Bien, la navegación y el comercio, por tanto, fueron víctimas directas de los conflictos. Las dificultades en la navegación ocasionaron problemas de abastecimiento y de todo tipo de mercancías, de las coloniales, de manufacturas europeas, de provisiones a uno y otro lado del Atlántico. En los años 90, el desabastecimiento provocado en las colonias, saben que se había solventado precisamente con la autorización del comercio de neutrales en 1797. Se autoriza a los barcos neutrales a que pues puedan llevar mercancías, las mercancías que tradicionalmente llevaban barcos españoles, pues puedan ser llevadas en barcos neutrales. Como saben también, en 1799 las protestas estridentes de los comerciantes gaditanos hizo que la corona diera marcha atrás y a partir de entonces, en 1799, fue necesario que aquella persona que quisiera llevar mercancías a las colonias debía solicitar una licencia. Bueno, el problema de los neutrales es interesante porque van a tener un papel fundamental y en la documentación esta que se conserva pues es especialmente importante. ¿Los neutrales quiénes eran? Pues fundamentalmente aquellas potencias o aquellos estados que no se alinearon en los conflictos entre Inglaterra y Francia, fundamentalmente. ¿Y quiénes eran? Pues eran fundamentalmente los estadounidenses, los daneses, hamburgueses o suecos también, encontramos algunas embarcaciones. Estos neutrales se convirtieron, por tanto, en los necesarios colaboradores para mantener las conexiones entre los puertos españoles y sus colonias. Esa situación que se había dado en la crisis anterior, es decir, del 96 a 1802, se va a repetir ahora, en 1804 a 1808, cuando los ingleses retornan a bloquear Cádiz con una flota. El bloqueo solo se levantó, como saben, en junio de 1808, con el cambio de alianzas ahora entre, firmamos la paz, digamos, con la alianza con ingleses y se convierten en enemigos los franceses. Ese cambio de alianza se refleja en la documentación organizada recientemente y que motiva este seminario. Y considerando algunos temas de la navegación y el comercio, pues yo he seleccionado algunos de esos documentos que vienen a corroborar algunos de los problemas que he planteado.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el cambio de alianza significaba la apertura del comercio con los ingleses y la guerra con Francia significaba la prohibición de todo comercio con Francia y de intercambios con los franceses. Efectivamente, mientras se mantuvo el conflicto con Inglaterra, los intercambios comerciales con Gran Bretaña y sus colonias quedaban prohibidos, es evidente. De hecho, había una Real Orden de 25 de noviembre de 1796 que así lo ordenaba y se reiteró esa Real Orden el 1 de agosto de 1805. Según estas reales órdenes, toda la mercancía inglesa era considerada como mercancía ilícita o de contrabando. Y cito, exceptuándose solo las mercancías que procedan de presas cuya introducción se halle permitida. Y del mismo modo, los barcos mercantes con bandera inglesa, al ser considerados enemigos, eran objeto de detención por parte de guardacostas y corsarios españoles y franceses. Pero las prohibiciones iban mucho más allá. El 2 de enero de 1808, una orden napoleónica prohibía la entrada de cualquier barco, aunque fuera neutral, que hubiera tocado un puerto inglés. Igualmente, eran objeto de detención las embarcaciones que hubieran sido visitadas en el transcurso de su navegación o que hubieran tenido roce con barcos de guerra ingleses. El decreto tuvo un efecto inmediato en los puertos españoles, desde los que se armaron multitud de embarcaciones pequeñas y medianas con el único objeto de, y cito, reconocer y apresar los buques comprendidos en el expresado Real Decreto. Esta normativa afectó de manera muy especial a los barcos neutrales que vieron dificultada su navegación en todos los mares. Cualquier barco neutral que llevara mercancía inglesa, saliera o hubiera tocado puerto inglés o que hubiera sido detenido y visitado por algún barco de guerra inglés podía ser apresado por los corsarios o los guardacostas. Por tanto, el nuevo acuerdo o alianza con Inglaterra de junio de 1808 supuso aliviar la tremenda presión que soportaba el comercio peninsular y americano, y eso se refleja en la intensificación de las entradas en los años inmediatamente siguientes, a pesar de la guerra y de la situación del asedio de Cádiz. Y les vuelvo a poner el gráfico. Miren, 1808 y cómo crece la entrada de embarcaciones justamente a partir de la guerra, del comienzo de la guerra. En junio de 1808 se suceden las peticiones de los comerciantes a la Junta Suprema para despenalizar las mercancías inglesas. Recordemos que estaban prohibidas porque eran enemigos. Los géneros ingleses, que hacía pocos días eran considerados de ilícito comercio, es decir, de contrabando, en poco más de un mes habían pasado a indultarse, permitiendo su venta. Así, por ejemplo, la Junta Suprema se hizo eco de la orden de Andrés de Coca y Víctor Soret, habilitando la venta de géneros ingleses como de lícito comercio a partir del 29 de junio de 1808, pero, inexplicablemente, recomendaba también la Junta Suprema dejarla en suspenso hasta tanto no se consoliden los tratados con el Gobierno británico. Y es aquí, y es que en este papel, en este documento, se debaten dos posturas. La del consulado y sus comerciantes que temían la competencia extranjera con las nuevas concesiones hechas a los británicos y, por otro lado, la postura del gobernador de Cádiz, Tomás Morla, que, preocupado por la defensa patriótica, consideraba que ese comercio podía proveer de recursos a la patria, beneficiando a las arcas del Estado y evitando el contrabando de los buques ingleses apostados en la bahía y a través de Gibraltar, y perjudicando así a los contrabandistas. El gobernador criticaba además a los miembros del Tribunal del Consulado, que si bien se quejaban de la introducción de géneros ingleses clandestinamente, ninguno hacía ascos a vestirse precisamente con esos géneros, ¿no? Y así se preguntaba que si antes se había condescendido con los géneros franceses cuando eran aliados de España, ¿por qué no habría de hacerse ahora lo mismo con los géneros ingleses?
En este contexto de dificultades y necesidad de la Real Hacienda para poder sostener los gastos de guerra y como había sucedido en conflictos anteriores, el gobernador lo que hizo fue solicitar también la ayuda económica al consulado y a sus comerciantes. En 1808, y como queda en la documentación, se publicó un empréstito para acudir a las necesidades de guerra. Esto no era nuevo, con anterioridad también se habían publicado otros empréstitos en el año 1796, 1798, 1800, 1806, y en los que participaron sin demora los comerciantes gaditanos. Pero en esta última petición de empréstito, la de 1808, pues el consulado se vio tan concernido que incluso el prior y los cónsules se ofrecieron a colaborar con la mitad de los sueldos devengados por sus cargos. Volviendo a la apertura del comercio con los ingleses, la oportunidad que se abría al comercio de todo tipo de productos después de tantos años de dificultades debido al bloqueo inglés, pues se percibió y se puede percibir en algunos documentos. Concretamente, en el documento, la solicitud que a principios de junio de 1808 hacía a la Junta de Cádiz Rafael Vela Hidalgo, un cosechero de vinos de Rota. Reconocía este cosechero que se encontraba con un considerable stock de vino debido a la obstrucción del comercio de este género a causa de la guerra con Inglaterra. Y dado que le habían llegado noticias de la paz celebrada con Inglaterra, pues solicitaba se le permitiera conducir sus vinos a la escuadra inglesa y que estaba justamente frente a Cádiz, y también que se le permitiera llevarlos a Gibraltar para venderlos allí. Y no solo se conformaba con los vinos, sino que pretendía negociar con todo tipo de provisiones, para lo cual pedía se le facilitasen por parte del administrador de rentas de la Villa de Rota las guías y despachos para que pudiera llevar al menos el vino a Gibraltar sin inconvenientes. Bueno, los barcos neutrales fueron, aparte de este ejemplo, veremos cómo los barcos neutrales pues, fueron los mayores damnificados durante toda la guerra. Ya lo he mencionado, pero especialmente en estos meses de 1808, de los primeros meses de 1808, y la zona donde preferiblemente eran estos barcos víctimas de emboscadas y de apresamiento era precisamente el estrecho de Gibraltar. Los bloqueos ingleses de la bahía de Cádiz, habían desviado una parte importante del comercio marítimo a los puertos del estrecho, es decir, a Algeciras, a Tarifa, Ceuta e incluso un poquito más allá a Málaga. El estrecho, como saben bien, era es la puerta del Mediterráneo, es decir, había un tráfico muy intenso hacia el Mediterráneo, es una banda de agua muy estrecha y es el sitio ideal para capturar a estas embarcaciones, ¿no? Además, era fácil desde cualquiera de los puertos de Tarifa, desde Algeciras o desde la propia Ceuta. Por eso, una parte importante de las embarcaciones neutrales, tanto estadounidenses como suecas o danesas, fueron apresadas en el estrecho de Gibraltar y fueron llevadas a estos puertos y fundamentalmente al puerto de Algeciras. Como he dicho, algunas de estas embarcaciones iban al Mediterráneo, otras se dirigían al Atlántico y otras incluso tenían como destino el propio Gibraltar. Con lo cual era un número considerable de embarcaciones las que se acumulaban en esa zona. Bien, igual que sucedió con las mercancías, pues la recién establecida alianza con Inglaterra en 1808 animó inmediatamente a los consignatarios de buques neutrales apresados a solicitar su liberación inmediata. Es decir, no tenía ningún sentido ya si esas embarcaciones que habían sido apresadas cuando el enemigo era Inglaterra, si ahora se había firmado la paz con Francia, qué sentido tenía ya ese apresamiento, ¿no? En una fecha tan temprana como el 4 de junio de 1808, hay que recordar
repito, 4 de junio de 1808, hay que recordar que el levantamiento contra las tropas francesas se produjo en Madrid el 2 de mayo de 1808. El de Sevilla, el levantamiento en Sevilla, fue el 26 de mayo y en Cádiz fue el 29 de mayo. Bueno, pues el 4 de junio, Ricardo Meade, un comerciante estadounidense en Cádiz, y a quien eran consignados, y cito, las más de las embarcaciones mercantes que del pabellón americano navegan a los puertos de la península, solicitaba la liberación de 10 embarcaciones estadounidenses, 4 fragatas, 4 bergantines y 2 goletas, que llevaban detenidas bastante tiempo en Algeciras, sujetas al resultado de la decisión del Tribunal de Presas. El delito que habían cometido sus capitanes era haberse dejado visitar por los buques de la Royal Navy. Como ya he dicho, la orden de Napoleón del 2 de enero de 1808, recogida por un Real Decreto del Consejo de Estado del 3 de enero, ordenaba la detención de cualquier barco neutral que se hubiera encontrado en esa situación. Este decreto, en su día, fue muy bien recibido por los corsarios, porque consideraban a los neutrales, y cito, los llamaban testaferros del enemigo inglés. Y que, claro, como consecuencia de esta Real Orden, pues vieron cómo aumentaban el número de objetivos y por tanto, aumentaban sus beneficios, ¿no? En la petición que hace Richard Meade para la liberación de los barcos norteamericanos, desliza una dura crítica al Gobierno español por la rotundidad con que aplicó dicho decreto sobre los barcos americanos. En realidad, como decía Meade, los barcos no pudieron evitar la visita ni la conversación con los barcos ingleses, que eran más grandes, más fuertes y mejor armados que unos mercantes. Tal vez, como insiste Meade, hubiera sido deseable mayor moderación en la aplicación, que seguramente se hubiera producido si no hubiera estado España bajo la influencia del Gobierno inglés, sobre todo teniendo en cuenta, y cito, que la nación americana es vecina de las colonias españolas y los americanos han profesado siempre a España la más fiel amistad. Esto es todo el razonamiento que aduce Meade para que sea tenida en cuenta su solicitud. Al mismo tiempo que esto sucedía, el 21 de mayo se apresaba el bergantín americano Mary, del capitán Pedro Billing, por proceder de un puerto de Inglaterra. Venía de un puerto inglés y es apresado el 21 de mayo. Pero el día 13 de junio se ordena su liberación, ya que el día anterior, el día 12, se había publicado una orden que declaraba libres a todos los buques de Estados Unidos. Pero no todo resultó tan fácil. En algunos casos, como el de la fragata estadounidense Estados Unidos, el consignatario del barco y de la carga se habían puesto de acuerdo y se habían asociado. Para una vez que se había declarado como buena presa y se había vendido en almoneda la carga y el barco, pues recuperarla, recomprarla. Entonces, el problema ahora venía en que el barco era liberado y ahora se tenían que poner de acuerdo con el corsario para que les devolviera el dinero que le habían pagado. O sea, un serio problema. Bueno, los meses de mayo y junio de 1808, con la declaración de guerra contra Francia y la nueva alianza con Inglaterra, pues fueron tiempos de confusión para las autoridades en general y para las portuarias de Cádiz en particular sobre la admisión de determinadas embarcaciones y sus cargas que pertenecían a franceses. Así, por ejemplo, Manuel, me he pasado esa diapositiva, que era la de Ricardo Meade, y esta no. Bueno, me he hecho un lío. Manuel González se quejaba de que, en otro documento, de que, habiendo conducido vino desde Moguer a Cádiz, le habían embargado dicha carga por ser su consignatario un francés. Se quejaba no solo del embargo, sino además que todavía no se le habían pagado los fletes. Y en una línea parecida, pues Juan Morphy
el 22 de junio de 1808 tuvo que demostrar documentalmente a quién pertenecían las mercancías existentes en la Real Aduana a su consignación. No eran de comerciantes franceses, sino de distintos individuos del comercio de Cádiz, y entre los que estaba el propio Morphy y Jacobo Gordo. La sucesión de conflictos. Bueno, voy a hablar un poco sobre el aprovisionamiento, aunque sea brevemente. La sucesión de conflictos desde 1796 y las malas cosechas o las cosechas insuficientes que se repitieron en los años finales del siglo y principios del siguiente, pues añadió un problema más allá a los existentes, ¿no?, en Cádiz, el aprovisionamiento de la ciudad y, sobre todo, de las tropas que en la ciudad se resguardaban. El aprovisionamiento de la ciudad fue uno de los problemas más graves a los que tuvieron que enfrentarse las autoridades de Cádiz en los meses posteriores a la declaración de guerra contra Francia. Y este no era un problema nuevo que se derivara de la situación especial del momento. Como saben, pues la población gaditana había crecido en el último cuarto del siglo XVIII considerablemente. En el censo de Florida Blanca del 88, de 1788, Cádiz tenía más de 71.000 habitantes. Una población, además, que siguió creciendo, a pesar incluso de los problemas, de los vaivenes del cambio de siglo, y que conllevó la aparición de ciertos problemas, como fue el de la vivienda y el del abastecimiento. Me voy a referir únicamente a este último, ¿no? ¿Y el abastecimiento de qué? Fundamentalmente de trigo y de harina, que fueron objeto de un importante comercio en Cádiz durante los años finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Un comercio muy peculiar, porque es un comercio especulativo, muy lucrativo y muy atractivo, precisamente por ser un comercio muy sujeto a los vaivenes de los precios, ¿no?, a esa volatilidad de los precios del trigo y de la harina. Bien, para mantener el abastecimiento de la ciudad, saben que en el año 1767 se creó el Pósito, es decir, la alhóndiga de Cádiz, y que dependía del cabildo municipal. Las funciones, bueno, se crean unos cargos que están adscritos precisamente a la administración de este Pósito y de la alhóndiga, como es el director de granos o el director del Pósito, y son los encargados siempre de mantener, digamos, un fondo en el Pósito. Inicialmente, el Pósito albergaba unos 50.000 fanegas, y con el tiempo y una serie de obras que se hicieron a partir de 1788, se incrementó considerablemente el fondo del Pósito. Para que se hagan una idea, por no dar muchos datos, el Pósito podía garantizar el consumo de la ciudad durante unos 3 o 4 meses aproximadamente. Es decir, que solamente con el Pósito no se podía abastecer a la ciudad, sino que se necesitaba también el concurso de los comerciantes. La mayor parte del trigo procedía que se traía y que cubría ese fondo, se traía de Sevilla, de la zona de Sevilla y de la zona de Jerez. Pero al menos una tercera parte venía de fuera, venía del extranjero. Tradicionalmente el trigo se traía, pues, de la zona de Italia, del Mediterráneo, también se traía de la zona del Báltico, y a finales del siglo XVIII y sobre todo en los primeros años del siglo XVII, la zona más importante y que va a sustituir a esa zona mediterránea va a ser Norteamérica. Es decir, la zona de lo que hasta el 63 era Nueva Francia, es decir, lo que es actualmente Canadá, y luego las 13 colonias, ¿no?, sobre todo la zona de las colonias del sur, ¿no?, a partir de Maryland y Virginia y las Carolinas. Pero no solamente se traía trigo, sino que también se traía harina. Y la harina, el abastecimiento de harina venía totalmente del extranjero. Es decir, no teníamos abastecimiento de harina procedente o de Sevilla o de Jerez o del Mediterráneo. Prácticamente la totalidad de la harina venía del extranjero. Total, que en el año 1808 está perfectamente consolidado el papel del Pósito como para el abastecimiento de la ciudad. En esa fecha
en 1808 el Pósito estaba gestionado por Juan Francisco Vergara y por Martín de Irigoyen como directores de grano y del Pósito. Y en ese año, previendo las dificultades venideras que se avecinaban con la guerra a consecuencia del conflicto, pues esos directores de grano informaban y daban cuenta a la Junta Suprema sobre la situación del Pósito y la conveniencia de sustituir el fondo y aumentarlo, por lo que pudiera pasar. Alegaban que la reserva del Pósito eran 40.000 fanegas de trigo que se utilizarían, y cito, para acudir al socorro de este pueblo. Era una cantidad muy inferior a la que realmente se necesitaba. Y, además, los directores del Pósito decían que este trigo, había que sustituirlo, había que o venderlo o deshacerse de él o vendérselo a los panaderos porque, por ser añejo y porque se va recalentando y empieza a picarse, es decir, se estaba poniendo en mal estado. La consecuencia de esto es que estamos en junio y en junio-julio los precios del trigo suelen bajar porque empieza la nueva cosecha, llega el trigo de la nueva cosecha. Pero se da una circunstancia, ellos pensaban, los directores del Pósito pensaban que iban a poder vender a precios muy bajos, que se les iba a dar permiso para venderlos a precios muy bajos y comprar también a esos precios bajos el trigo de la nueva cosecha. Pero las cosas no les salen bien, porque la nueva cosecha fue escasa, la consecuencia inmediata de esa escasa cosecha fue la subida de los precios, considerablemente. Ellos nos dan datos y le dicen que, por ejemplo, la fanega de trigo está pasa de los 74 y 64 reales está en los 74 y 64 reales de vellón, que era una cifra para ellos muy elevada. Y el barril de harina en los 220 reales de vellón. Claro, la información corría rápidamente. Unos precios tan elevados del trigo en Cádiz automáticamente llamaron la atención de los comerciantes mejor informados y más dispuestos, que empezaron a traer trigo en embarcaciones. Empezaron a llegar esas embarcaciones que ven ustedes en ese gráfico, que aumentan considerablemente a partir de 1808. Muchas de ellas, como yo decía antes, eran embarcaciones con provisiones fundamentalmente de trigo y harina. ¿Y qué pasa inmediatamente? Pues que los precios del trigo se desploman. Y llegamos a diciembre y se han desplomado, han pasado de los 74 a los 42, en el caso de la fanega de trigo, y han pasado, en el caso de la harina, de las 220 a los 160 reales de vellón. Bueno, eso explica, como digo, esa llegada tan importante de embarcaciones a Cádiz, ¿no? Y si hay más documentación sobre el tema de aprovisionamiento, pues seguramente se puede ver esto en repetidas ocasiones y ver precisamente la volatilidad de los precios de estas provisiones, ¿no? Y termino, no solo ya la navegación y el comercio se vieron afectados por todos estos inconvenientes que imponía la guerra, sino que también los comerciantes sufrieron importantes dificultades. Y aquí voy a lo que también ha hablado Santiago y hablará mañana Pablo, ¿no? Los cambios de alianzas afectaron a la actividad comercial porque, junto a medidas como la prohibición de comerciar con las mercancías del recién declarado enemigo, es decir, de las mercancías francesas, que ahora eran consideradas mercancías de ilícito comercio, también se embargaban todas las mercancías existentes en los almacenes de los comerciantes de esa nacionalidad y, como consecuencia directa, se prohibía a los agentes comerciales franceses a comerciar porque ahora se habían convertido en enemigos. Aquellos que llevaban poco tiempo en la ciudad eran expulsados o invitados a alejarse de Cádiz, de su puerto y sus negocios tierra adentro, pero muchos franceses eran comerciantes bien integrados en la ciudad y en la sociedad gaditana, que estaban casados con españolas y con hijos nacidos en España, por lo que, si querían seguir con sus actividades, debían demostrar que se habían naturalizado o nacionalizado, o jurar fidelidad al rey de España, demostrando al mismo tiempo
que no estaban inscritos en la lista del consulado de la nación francesa. Esto no era nuevo en Cádiz. Algunos extranjeros, los más viejos, estaban familiarizados con las medidas de extrañamiento que la monarquía tomaba con los nacionales del Estado con el que entraba en guerra. Así había sucedido con los ingleses y los holandeses en el siglo XVII. Lo mismo sucedió a principios del siglo XVIII, cuando comenzó la Guerra de Sucesión y se expulsó a los ingleses. También en 1793, cuando se inició la Guerra de la Convención contra Francia, y una de las medidas tomadas fue también el embargo de los bienes de los franceses o su expulsión y, en su defecto, el juramento de fidelidad. Pero eso yo ya lo dejo ahí, lo dejo para que Pablo Ortega mañana pues siga precisamente con ese problema con el que se encontraron tantos franceses con que había en Cádiz, que recuerdo que eran bastantes, creo recordar que alrededor de 2.300, vi la cifra así por encima, de extranjeros que habían sido, se les había solicitado algún tipo de documentación para que demostraran bueno, pues que debían estar o si se debían marchar, y solamente creo recordar que fueron 300 los que no aparecieron, ni hicieron el juramento de fidelidad, ni aportaron ningún tipo de documentación, que seguramente, bueno, pues mañana, repito, pues profundizará más en el tema Pablo Ortega. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Gracias, Guadalupe. ¿Se escucha, no? Sí. Se me escucha poco, pero esto es mío. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta? Yo quería comentar, o incidir más bien lo que ha dicho Guadalupe antes, a lo largo de su intervención, cómo realmente que afectó de una manera sublime en la ciudad de Cádiz todo lo que fue la carestía del cereal, y cómo, bueno, no sé, ya una reflexión personal que hago, cómo en todas las guerras hay algunos que pierden y otros que ganan. Algunos que ya estaban, en este caso franceses, que estaban asentados desde hacía generaciones y que se ven prácticamente secuestrados sus bienes, así lo dice la documentación, ¿no? Si no se presta ese juramento, se han expulsado y secuestrado sus bienes, pero en cuestión de días, prácticamente creo que no daban ni una semana para aportar ese juramento o naturalizarse, y cómo después otros tantos pues se benefician, como tú bien has estudiado Meade y otros comerciantes norteamericanos y británicos, cómo se benefician en este caso de la tragedia de la guerra. Y cómo se refleja también en la documentación. Sí, no, es que el tema del trigo y los precios del trigo es muy, muy ilustrativo, ¿no? Porque si uno cruza, claro, no, como buenos historiadores, pues no utilizamos solamente una documentación, sino que hay que cruzar, ¿no? De ahí. Y entonces, al cruzar pues esas quejas, por ejemplo, del director del Pósito y demás, con las entradas de barcos se ve perfectamente esas cuestiones, ¿no? Y el tema de los precios es fundamental. Y además es y también cómo corre la información de la necesidad que hay en Cádiz por acumulación de la necesidad de aprovisionamiento y por la acumulación de población, pero no solamente de población, sino porque hay que abastecer al ejército español, pero también al inglés, que están los aliados, ¿no? Y no solamente al ejército aquí, sino que también se llevan provisiones a los ejércitos, pues a Gibraltar, a Cartagena, a Alicante, desde Cádiz. De ahí esa entrada tan masiva de embarcaciones, es que llama la atención especialmente, vamos. Y efectivamente ahí, como tú dices, hubo gente que hizo verdaderas fortunas. Y se hizo rico a cuenta de la especulación con las provisiones. Con estas provisiones. O sea que, además no había, Cádiz no tenía en este caso lo que quedaba de la flota francesa estaba apresada dentro de la bahía, y no tenía los buques británicos y norteamericanos no tenían ningún tipo de contratiempo para llegar al puerto. No, porque estaban defendidos por la flota británica que estaba ahí. O sea, no obstante,
Había algunos franceses que salían, por ejemplo, algunos corsarios franceses que salían del puerto de Rota y que de vez en cuando andaban ahí tanteando y demás, pero eran corsarios pequeños, embarcaciones pequeñas, pero se mantenían alejadas de lo que es la canal y la entrada precisamente al puerto de Cádiz. No hubo los apresamientos de barcos estadounidenses, por ejemplo, de neutrales, por parte de corsarios, desciende considerablemente a partir de 1808. Con anterioridad hay muchísimo, es tremendo, y sobre todo ahí en Algeciras. Algeciras era un nido de corsarios tremendo, junto con Tarifa. Uf, sí. Además, era un negocio luego recomprar las mercancías. Es que era un comercio alternativo, al fin y al cabo. Es decir, el comercio inglés estaba prohibido. Es decir, comerciar con mercancías inglesas estaba prohibida. Si te pillaban, te acusaban de contrabandista. Entonces, ¿cómo conseguir mercancías inglesas? Por ejemplo, como se vestían, como dice el gobernador, que se vestían los miembros del tribunal del consulado. ¿Cómo las conseguías? Pues muy fácil. Pues cuando te ibas a Algeciras y recomprabas las mercancías que habían apresado los corsarios por ser mercancías ilícitas, por ser inglesas. Y entonces, automáticamente, pues digamos que legalizabas una mercancía que era ilegal. Mediante es un comercio, bueno, alternativo. Una manera de... Y eso era habitual, estaba a la orden del día. No, claro. Lilia. Claro, porque es que el contrabando lo que evitaba era precisamente que entrara dinero. El contrabando, por eso el gobernador dice, no, mire, aunque les duela mucho, necesitamos que se paguen impuestos. Entonces, si autorizamos ya las mercancías inglesas, automáticamente se empiezan a cobrar en la aduana esos impuestos y está entrando dinero. De hecho, incluso ni se les paga a los que ellos tenían en plantilla como obreros propios de la Junta. Entonces es interesante cómo está todo, yo creo que un poco... Sí, está todo vinculado, está conectado, está todo conectado. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos.